necesitamos el... Ok, bueno. Gracias por la invitación. Mi nombre es Dario Tepliski, soy radiólogo pediatra del Hospital Garrahan. Vamos a presentar al doctor Rajesh Krishnamurthy. El doctor Rajesh Krishnamurthy es jefe del Departamento de Radiología del Nationwide Children's Hospital de Ohio. Este hospital es el segundo hospital más grande de pediatría de los Estados Unidos, solo segundo al de Texas, donde él es ahora director y también fue director en el Hospital de Niños de Texas. O sea que ha sido director y una figura muy destacada en ambos hospitales, los más grandes de los Estados Unidos de Norteamérica. Es profesor de radiología del College de Baylor y tiene 3 hijas, unas mellizas, y lo vuelven bastante loco, pero hoy nos estaba contando que están muy contentas con su nueva casa en Ohio. Este es el hospital Nationwide Children's. Miren qué belleza. Tiene un Enchanted Forest, un bosque encantado que va cambiando de color según el día y según el momento del día va cambiando los colores de la sala de niños. Esta es la principal sala. Esto quería que les mostremos. La verdad que yo estoy muy contento con estos y la verdad que nosotros tenemos mucha envidia. El doctor Rajesh es fan de los Houston Rockets, de la NBA, le encanta el básquet y ha sido fellow de radiología y de radiología intervencionista en el Hospital de Niños de Boston, donde también fue médico asistente en el Hospital de Niños de Boston. Fue jefe del RSNA, del segmento de pediatría por varios años y editor de la revista Radiology. Ha ganado múltiples premios como residente y como médico de planta, y especialmente el John Coffey Award en el 2004. Así que bueno, tenemos un experto al cual le vamos a presentar un caso. Are you hearing okay? Okay. So, vamos a presentarlo en español y él lo puede leer en inglés y tiene traducción. Es una niña de 11 años de edad que se presenta a otro hospital. Que se presenta en otro hospital, no en el nuestro, con rinorrea y fiebre y algo de dificultad respiratoria. Le realizan una radiografía de tórax, que no la tenemos porque el paciente fue derivado, donde ven un ensanchamiento mediastinal y le realizan un laboratorio que, como ven, no tenía mayores hallazgos. Un hematocrito normal y unos parámetros de coagulación normales, sin leucocitosis. Le hacen en el otro centro una tomografía donde se puede identificar en estos cortes axiales una gran masa mediastinal que rodea la tráquea, rodea los grandes vasos, pero no los comprime. Como ven también en este corte más bajo, vemos que a nivel del vaso, se ven unas imágenes hipodensas y la masa mediastinal que no refuerza con contraste, pero que engloba los grandes vasos. Acá vemos cortes coronales de la misma tomografía con esta gran masa mediastinal. ¿Podemos volver para atrás? Ok. Tenemos acá una ventana ósea donde podemos identificar en la cresta ilíaca lesiones osteolíticas que afectan la corteza pero no la destruyen, y en el centro del fémur izquierdo, en la cresta ilíaca, y además compromiso en las vértebras dorsales. El paciente es biopsiado, no se asusten, no estamos haciendo el diagnóstico, es biopsiado y le hacen diagnóstico de hemangiendotelioma caposiforme. Como ustedes saben, el hemangiendotelioma caposiforme es un tumor frecuente en la edad pediátrica, en niños mucho más chicos, que se caracteriza por tener una infiltración difusa de los tejidos, no se presenta con esta clínica, tiene alteraciones de la coagulación, inclusive así en el hospital de referencia empiezan tratamiento con corticoides y vincristina sin respuesta alguna y lo refieren al Hospital Garrahan. Como el diagnóstico no parecía adecuado, se confirma con ecografía que el niño tenía lesiones quísticas en el vaso, que no tienen flujo al examen Doppler color, y se realiza una resonancia donde vemos la misma imagen que veíamos en la tomografía, en el mediastino anterior, englobando los grandes vasos, hiperintensa en secuencia T2, que no comprime los vasos ni tampoco la vía aérea. Tenemos cortes coronales, donde muestra la misma imagen que ocupa gran parte del mediastino,
y va a la parte posterior. Y si prestamos atención, vamos a ver que también hay lesiones hiperintensas dentro de las vértebras de las mismas características que la masa mediastinal. Vemos compromisos en varios niveles de las vértebras dorsales y lumbares y la masa que desplaza, pero que no comprime ni desplaza las estructuras del mediastino. So, Dr. Rajesh, please let us know what you think. I'd like to thank the organizers for having. Quiero agradecer a los organizadores por la invitación. Es un gran placer para mí estar aquí y participar de esta sesión. Hay un dicho que dice que mejor tener suerte que ser bueno. Y yo creo que en este caso tal vez solo tenga suerte. Vamos a ver. ¿Es posible volver, por favor, a las transparencias a medida que haga mis comentarios? Vamos. La primera, por favor. Si volvemos a la primera, por favor, transparencia, porque quería señalar algunos temas que voy a estar utilizando para hacer mi diagnóstico diferencial. Entonces, el primero, el de laboratorio, lo importante para notar aquí lo primero para ver es que el recuento plaquetario era normal en este caso. Bueno, pero simplemente voy a señalar lo saliente. El recuento plaquetario era normal y en la segunda presentación también notamos un ablancamiento mediastinal difuso y en las próximas placas, o sea, imágenes de resonancia y de tomografía es una masa blanda, no comprime las estructuras de manera significativa. Entonces, es muy importante como observación porque algo que es tan extenso y en casos de todas estas estructuras uno esperaría ver algún efecto y vemos que es una estructura muy blanda, insisto, como también la vía aérea, que es un poquitito, es una estructura un poquito más dura porque es colaginosa y uno esperaría ver distorsión y un estrechamiento de los vasos que no vemos en este caso en particular. En la próxima, aquí se ven otras lesiones en otros órganos, las vértebras están incluidas, otros huesos ilíacos y luego, por supuesto, hay zonas císticas en el vaso y seguramente algún área quística en el riñón. O sea que claramente es un proceso multisistémico, predominantemente tiene como compromiso el mediastino. Aparentemente es un proceso blando y las estructuras, tanto el vaso como los huesos, son coherentes con esta estructura quística. Si juntamos todos estos datos, podemos decir que es una condición linfática compleja, una anomalía compleja. Cuando manejamos y no veo macroquistes en el mediastino en este caso, ¿y qué haríamos para abordar un diagnóstico diferencial? Es decir, bueno, muy bien, esto se ve como si fuera un proceso microquístico o bien podría ser un canal que conduce a alguna anomalía sistémica que es linfática, esa anormalidad o anomalía. Ahora, cuando hablamos de esta malformación multiquística, de hecho no compromete estructuras separadas como el vaso, el hueso, salvo que sea parte de algún otro grupo complejo de cuadros. Entonces, cuando vemos una malformación mediastinal, yo diría que no es mi diagnóstico primario, justamente porque compromete otros órganos. No digo que es un sistema linfático anómalo completo, porque se presenta normalmente con difusiones, derrames pericárdicos y pleurales, y muchas veces tienen presentaciones recurrentes en este sentido. Y el hecho de que esta paciente no tiene derrames, no tiene ningún otro cambio, hace que el sistema conductor y su anomalía sea menos común. Ahora, el tercer proceso a considerar sería
algún tipo de anomalía linfática generalizada. Es GLA, se denomina, ha sido acuñado este término por la Sociedad Internacional de Anomalías Vasculares, que se refiere justamente a una anomalía linfática compleja que puede comprometer el sistema conductor y de hecho también puede tener algún tipo de potencial proliferativo, es decir, de crecimiento. Esto, de hecho, sería aproximadamente lo principal que quisiera resaltar aquí. Hay algunos temas en la historia, que son los antecedentes, que son interesantes, y es el hecho de que el recuento plaquetario es normal, esto nos ayuda. Y lo segundo, me gustaría saber de los antecedentes, cuál sería la tasa de crecimiento, es decir, la historia natural de este cuadro. O sea, si ustedes me dicen que es un proceso muy estable y que está creciendo junto al paciente, bueno, estaría más inclinado a pensar que es una anomalía linfática generalizada, GLA por sus siglas en inglés. Pero si la tasa de crecimiento es bastante rápida y estamos hablando de un proceso bastante agresivo, allí metiendo más hacia una entidad que sería Kaposifam, la KHE. ¿Por qué? Porque por lo general se presentan con un compromiso multisistémico y tienen un compromiso retroperitoneal y mediastinal también, y tienen un progreso. También podemos decir que hay una entidad que se llama la enfermedad de Gorham, GSD, y una distinción entre GSD y la KHE sería la condición de la corteza ósea. Entonces, si estamos analizando la tomografía de este paciente, tanto el hueso femoral como ilíaco, vemos que está la médula que justamente preserva la corteza, y es muy importante como observación porque generalmente la GSD causa osteolisis y se come el hueso. Vemos que hay preservación y está más en la familia entonces del GLA o la GSD, o sea, la linfangiomantosis caposiforme. Por lo general, la histología es lo que los diferencia, porque la histología muestra las características de esas células ausadas y tiene marcadores característicos. Por lo tanto, tiene el CD34 como marcador que separa esas dos entidades, y es muy importante como distinción, porque el tratamiento de las dos entidades también varía, porque la GKHE tiene un potencial de crecimiento tal que responde mejor a los inhibidores mTOR, y Sirolimus es un buen ejemplo, que seguramente responderán mejor al Sirolimus en esos casos, al Sirolimus. Bueno, la última que puedo decir que entonces la KHE con su diagnóstico diferencial de GLA, la anomalía linfática generalizada. Muchísimas gracias, felicitaciones, hemos aprendido mucho. Es un caso muy difícil, diría yo. Visión de la anatomía patológica, y como bien dijo el doctor, encontraron células spindle cells y el D240 positivo. El D240 positivo es un marcador de membrana típico del linfático que casi no se da positivo en otros de este tipo de lesiones. El GLUT1 es negativo, es típico de los hemangiomas infantiles, y había esta célula spindle o caposiformes que están en una base de tejido linfático que confirmó, como dijo el doctor, congratulations, que es una linfangiomatosis caposiforme. El paciente inició tratamiento con sirolimus y esta es la resonancia 3 años después de la primera resonancia, que si ustedes la ven no verán muchos cambios, pero el paciente está clínicamente asintomático. Y en este tipo de enfermedad, que como dijo el doctor es muy agresiva, esto es muy importante. Bueno, thank you very much. Muchas gracias, doctor.